Hear me now, oh thou bleak and unbearable world, thou art base and debauched as can be. And a knight with his banners all bravely unfurled now hurls down his gauntlet to thee. Estamos aquí en la Contragolpe en este domingo que, bueno, si siguen las cosas como ha sido esta semana, va a haber mucha lluvia, esperemos que sí, porque la verdad es que se pone verde todo, hermoso, hermoso, y el verde es vida. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, y sí, muy contenta de estar en este domingo, que además es domingo de Día del Padre, es domingo en el que seguramente las familias se están reuniendo en la medida en que esta pandemia lo permite, pero por supuesto para dar homenaje, para dar abrazos y toda nuestra gratitud a nuestros padres. Así es que muchas felicidades a todos los papás que hoy nos escuchan y también, por supuesto, nuestra solidaridad con estas regiones del estado que la han pasado mal y muy mal con esta lluvia tan fuerte. Dicen que este es uno de los picos más altos de las temporadas de lluvia, que son dos, a principios de junio y el otro tendría que ser como por octubre, y con eso es la temporada de lluvias de este año, que este año ha llovido más y este pico ha sido más fuerte que en otras ocasiones. Y bueno, en el Istmo ha causado destrozos ya la lluvia, pero pues nuestra solidaridad y la seguridad de que sí las autoridades ya se están ocupando de salvaguardar la vida humana, que es lo más importante. Claro que sí. Antes que nada está la vida del ser humano y la vida en general. Bueno, pues ya está con nosotros Solecita Alvarado, quien nos va a hablar, como de costumbre, cada domingo, de lo que acaece y acaecerá, ya ha acaecido, qué bonito conjugué, en esta semana en términos culturales. Adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Qué gusto saludarlos en este domingo de junio del 2021, mes que ha resultado bastante lluvioso. Esta semana se presentó la intervención que los artistas Max Sanz, Zucche, Manuel Reyes y Esteban Urbieta realizaron en el mercado Víctor Bravo Aguja, más conocido como Mercado de las Flores. Esta pintura se realizó dentro del recinto y no en la barda, como normalmente se haría, buscando la permanencia de la obra. Con una medida aproximada de 300 metros cuadrados y con temática de los mercados, los artistas trabajaron durante un mes para tener listo el mural. Respecto a la intervención, el amigo Max Sanz comenta que esta es una labor para acercar el arte a espacios más comunes para las personas y no asociados a museos y galerías. Además de la creación de públicos, la idea es que este espacio público sea también un espacio de cultura, ya que se planean presentar actividades artísticas como grupos de danza folclórica y conciertos. Muchas felicidades a los creadores. La Casa de la Cultura Oaxaqueña continúa con los preparativos para festejar su medio siglo de vida. Es el caso que retomará la edición de la colección Indelebles. En esta ocasión presentará el número 45 de esta gaceta dedicada a doña Margarita Toledo, gestora cultural que por muchos años fue presidenta del Comité de Autenticidad para la realización de la Guelaguetza. Y a propósito de esta fiesta, esta semana el gobernador del estado dio a conocer que debido a la pandemia, por segundo año consecutivo, no será posible realizar la fiesta de los oaxaqueños. Tendremos que esperar tiempos mejores para disfrutar de la algarabía en la rotonda de las Azucenas. Y si quieres formar parte de la celebración por el cumpleaños de la CCO, recuerda que está vigente la campaña para que subas o postees una foto con tus recuerdos o momentos en este espacio, anotando el momento al que se hace referencia con el hashtag 50 aniversario CCO y etiquetes a la Casa de la Cultura. Lo puedes hacer desde cualquier red social, ya sea Twitter, Facebook o Instagram. Ayudemos a la Casa de la Cultura a crear un acervo fotográfico de 5,000 imágenes. Esta semana se dio la apertura de la zona arqueológica de Yagul por parte del INAH y las visitas, al igual que Mitla y Monte Albán, se realizarán dentro del estricto protocolo de prevención de COVID-19, como aforo limitado, aplicación de alcohol en gel,
toma de temperatura corporal, uso correcto de cubrebocas y mantener la sana distancia de al menos 1,5 metros durante los recorridos. Y el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo celebra 25 años. El espacio, creado por el maestro Francisco Toledo, presenta dentro de sus actividades conmemorativas la presentación virtual del libro Nive BG del escritor Víctor Mortales. Esta actividad puede ser visualizada desde el Facebook y el canal de YouTube de este centro. Se inauguró además la exposición presencial revelando el tiempo del maestro Juan Carlos Reyes. Para visitarla se pide que se cumpla con el protocolo sanitario. Y ya que hablamos de fotografía, la Fundación Luz Astral lanzó la convocatoria Una Mujer 2021-2022. Las instantáneas deberán profundizar en el tema de la problemática femenina alrededor del mundo, donde se viven realidades muy diversas y contrastantes. La muestra será internacional, ya que no importa la nacionalidad ni el lugar de residencia de las o los autores de los trabajos recibidos, de los cuales se hará una preselección y algunos serán publicados periódicamente en el portal www.encuentrosabiertos.com.ar. Y puedes enviar tus fotos a más tardar el 30 de diciembre de este año. El correo electrónico es producción@fundacionlusaustral.com.ar. La muestra de los trabajos ganadores se inaugurará en línea en marzo del 2022. La convocatoria completa y toda la información está publicada en el Facebook Nosotras, /Voces de Ellas. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook, en YouTube y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Y en nuestro correo a contragolpe17@gmail.com, donde espero me escribas unas líneas. Me despido. Un abrazo muy grande. Gracias y no bajemos la guardia. Y a seguirnos cuidando. Gracias, Solecita. Muy buen comentario. Fíjate que dijiste que independientemente de que ya abrieron Yagul y que seguramente van a tener que abrir Monte Albán y algunos otros lugares, pues que se tengan que tomar muy en serio las precauciones y las medidas sanitarias. Pero aquí voy a hacer una observación. En restaurantes y en algunos otros lugares te toman la temperatura en la mano. No se debe tomar en la mano. Que la mano está caliente siempre o muy fría. Es en la mente. Y no hay destrucción de neuronas, ¿eh? Esa es una payasada. No se destruye por tomar la temperatura ninguna neurona. Y bueno, hay gentes que tienen una sola neurona, entonces peligran. Pero no, bueno, eso es broma de muy mal gusto. Pero hablando de cosas serias y muy, muy tristes, se nos fue un buen amigo, un gran amigo, un caballero, un hombre dedicado a su familia, al turismo y desde luego, pues también a la sociedad oaxaqueña. Me refiero a Alfonso Rull Dorman. Que Dios lo tenga en su santa gloria y para toda su familia, pues nuestros deseos de que entre, pues la convicción de que tarde o temprano todos estaremos juntos y ahí nos volveremos a saludar. Unirnos efectivamente a estas condolencias de un señor que será un señor inolvidable para Oaxaca, a que lo veíamos frecuentemente por el centro histórico y que es una de esas ausencias que se van a sentir por largo tiempo. Y también, sí, unirnos a estas recomendaciones de que aunque nuestros semáforos ya están abiertos, hay que seguirnos cuidando y hay que tomar todas las precauciones y tomar en serio esto de la tomada de la temperatura. Lo mejor es hacerlo a nivel de la frente, en la cabeza o en la sien y no pasa nada, y es donde se toma mejor la temperatura. Y si tenemos síntomas, preferible no arriesgar a otras personas. Pero es el momento prácticamente de hacer nuestro primer corte. Ya está lista nuestra invitada, una invitada de lujo para Contragolpe en esta mañana. Nos referimos a nuestra querida amiga, la arquitecta Patricia Chiñas. Ya estaremos platicando con ella al volver de este corte, no sin antes agradecer, por supuesto, a La Mexicana las facilidades que nos dan
para transmitir este programa en el 570 de AM y en el 94.9 de FM. También para agradecer a ustedes por el favor de su atención en cualquiera de los medios donde nos encontremos, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube o en Spotify, que ahí nos vamos siguiendo y ahí vamos conversando. Y gracias por todos estos bonitos comentarios por nuestro 17 aniversario, que parece que este año se extendió con felicitaciones durante varias semanas. Nuestra invitación está hecha. Quédese aquí. Estamos en A Contragolpe. Don Quixote, the Lord of La Mancha, my destiny calls and I go, and the wild winds of fortune will carry me onward, whithersoever they blow, whithersoever. Un espacio cultural. Benito huye a Oaxaca. Benito ha cumplido ya 12 años. Sus deseos de ir a aprender el idioma castellano a la ciudad y salir del medio triste y pobre, como lo estaba Guelatao, le hizo concebir la idea de fugarse del lugar que había albergado su orfandad. A pesar de que se avergonzaba de realizar semejante acción, debido a la inmensa gratitud que profesaba al tío Bernardino. Pero para entonces ya empezaba a tener firmeza de carácter, y dejando a un lado el sentimentalismo, decidió emprender el viaje secreto. Y ya sea por el temor al castigo por haber perdido una oveja, o por los daños que el rebaño a su cargo causó en un terreno ajeno, marchó a Oaxaca una mañana muy temprano del día 17 de diciembre de 1818, dejando atrás su pequeño Guelatao, que quiere decir Laguna Grande, y abriendo en lo espeso del bosque serrano la brecha hacia la grandeza y la inmortalidad. Un espacio cultural. They blow. Onward to glory I go. I'm Sancho, yes, I'm Sancho. I'll follow my master till the end. I'll tell all the world. Ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe con la alegría de estar celebrando a los padres. Hoy es el Día del Padre, pero también con el interés de un tema muy especial. Hoy estaremos hablando de uno de estos grandes personajes en la literatura, uno de estos grandes personajes en la escritura en español y, por supuesto, ¿quién más sino Miguel de Cervantes Saavedra con su obra cumbre, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Y para eso nos acompaña nuestra querida amiga, como ya se los habíamos comentado, la arquitecta Patricia Chiñas, que tiene estudios de posgrado en el tema de la literatura y a quien queremos preguntarle cuáles serían estas características más relevantes de Miguel de Cervantes Saavedra. Pati, bienvenida al programa. Gracias, Conchita, muy amable. Primero, yo también me quiero unir a la felicitación sobre su aniversario, porque espacios como este enriquecen la vida, digamos, cultural de una ciudad, y ustedes felicitarlos por su constancia y por no flaquear en ningún escenario, ¿no? Bueno, ok. Dicho esto, bueno, como yo siempre digo a mis alumnos, hay que empezar por el principio siempre, ¿no? Entonces, digamos que el marco donde se da la vida de Cervantes, y sobre todo, fíjense que este es un personaje que para mí es muy interesante porque en él podemos ver muy bien eso de la idea del genio, que un día le cae una manzana en la cabeza y al otro día hace su obra maestra, que no es cierto para nada, ¿no? Entonces, el arte, como decía Picasso, es 99% transpiración y 1% de inspiración, ¿no? Entonces es trabajo, trabajo y trabajo.
Y Cervantes es alguien que va a ser, alguien que lo va a como ejemplificar muy bien, ¿no? Porque Cervantes va a empezar queriendo ser poeta, escribe algunas cosas como una obra que se llama El Parnaso, donde él empieza a hacer crítica positiva y negativa de algunos poetas, y él es como su aspiración, digamos, llegar a ser un gran poeta. O sea, esa era como su aspiración primera, ¿no? Pero obviamente va haciendo sus pininos en eso y se da cuenta que por ahí no va a llegar como muy lejos. O sea, sí hace su esfuerzo, trabaja, escribe poemas, pero se da cuenta que ese no es su camino. Entonces, intenta en el teatro escribe algunas cosas, pero ahí se encuentra con que Lope de Vega va a ser como el que está fuerte, de moda, y no le tampoco por ahí va el camino, ¿no? Y entonces ya se dedica más a la escritura de algunas historias. Entonces, todo este camino lo va llevando a escribir ciertas cosas para llegar a lo que después va a ser su obra importante, que es El Quijote, ¿no? Bueno, aparte obviamente escribió otras cosas. Yo creo que hay algo importantísimo, la época en que nació, las circunstancias que le rodearon, porque él nace en un lugar en donde es una de las primeras universidades del mundo europeo, que es Henares, y desde luego es Alcalá de Henares, toma su apellido por el río que pasa a un lado, en esa meseta de Castilla la Nueva, muy cerca de Madrid, por cierto. Pero bueno, creo que ahí esa ciudad tenía ya un abolengo muy grande, porque fue fundada por los romanos y le pusieron el nombre de Compluto, que quiere decir lugar rico. Aparte de eso, pues más adelante Trajano, el emperador Trajano, ahí pone la sede de 14 legiones de la soldadesca tan triunfadora en Europa. Y desde luego más adelante también los árabes la conocen como Alcalá. Qué bonito, ¿no? K con K y separado el Calá, pero creo que ahí es donde viene el nombre de Alcalá, básicamente. Y lógico que ahí tiene una serie de maestros que son muy importantes y que lo forman desde niño y lo van formando, y ahí nace en esa ciudad pues el genio de genios, el príncipe de los ingenios, alguien le llamó a Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, y también, como usted lo dice, licenciado, y como lo comenta Patti, también hay que destacar que sus biógrafos afirman que sobre Miguel de Cervantes Saavedra, él más que un erudito, porque hubiera ido a estudiar y que aprendió a escribir en las universidades, él fue un hombre que supo transmitir esta riqueza de vivencias desde su lugar de nacimiento hasta estas dos etapas gruesas de su vida, de las que seguramente Patti nos estará hablando. La primera, como un miembro del ejército destacado por su arrojo y su valentía y su lealtad, y la otra parte donde dicen sus biógrafos se aburría en la burocracia madrileña y además daba saltos y saltos y le iba mal y no tenía mucho dinero, tan es así que por tantas deudas pues cae preso, ¿no? Pero todas estas vivencias son las que él va poco a poco contando y va vaciando con gran ingenio en estos textos que después fueron gustando. No sé, Patti, ¿tú cómo lo ves? Sí. Otra cosa importante, como decía también el licenciado, es su entorno, pero bueno, dónde nace, pero también la época que le toca, ¿no? Que es el siglo de oro español, que es donde va a haber este apoyo a las artes y toda la riqueza que se da gracias a la conquista de América y de todas las riquezas que se llevan de acá para allá, y que va a permitir que se dé un gran patrocinio a las artes, ¿no? Con muchos edificios y pinturas y demás. Pero el mundo también está cambiando en cuanto, claro, se había descubierto un nuevo mundo, entonces era
como que como se veía el mundo ya no encajaba con el nuevo mundo, digamos, ¿no? Con todo esto que estaba pasando. Entonces, eso también va a dar como fruto a muchos nuevos pensadores, como Galileo, como Descartes, Montaigne, y ahí también entra Cervantes, porque va a ser como esta nueva forma de búsqueda de leer el mundo, ¿no? Porque ya ni la historia, ni lo cotidiano, ni la verdad era ya la verdad que se leía en esa época, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta, porque fíjate que hemos ya, por tercera ocasión decimos, que la circunstancia que le rodeó lo determinó en términos de su proyección literaria. Sí. Y yo creo que antes de eso, pues, ¿qué joven de 15, 16, 17 o hasta los 23 años como le tocó a él, no aspiraban a la aventura? A la aventura de toda esa conquista que estaba haciendo, pues Felipe II y desde luego, pues todo lo que implicaba el liberarse de tantos siglos de dominio árabe y berbere. Y realmente entonces le da por agarrar las armas e irse directamente a apoyar todos los movimientos pues que la juventud le reclamaba. Y se va a Italia y posteriormente ya sabemos que de alguna forma, al frustrarse un pretendido viaje a América, por primera vez porque hubo otro segundo intento y también frustrado, pues él está directamente vinculado al ejército español. Entonces, lo que vive ahí en el ejército español, que aparentemente culmina, y no es así, en Lepanto, en la batalla de Lepanto, definitivamente trae como consecuencia que le conforme una serie de vivencias que después proyectará en su literatura. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Sí, exacto. Todo esto que le va pasando va a después a fructificar en el Quijote, bueno, y en sus otras creaciones. Eso es muy interesante lo que dice. Va a ser comisario del rey primero, va a cobrar impuestos, va a tener como estos trabajos diferentes que le proporcionan cierta holgura, pero que no es algo como muy firme, digamos, ¿no? Entonces, por eso también se mete al ejército, entra aquí al ejército y va a ir a las batallas y a la batalla de Lepanto, que obviamente va a ser la que lo va a marcar más por este accidente o herida de guerra que le va a inutilizar la mano, ¿no? Entonces, cuando termina la batalla y él pretende regresar a España, en ese trayecto va a ser hecho preso por unos turcos y ahí se va a pasar 5 años en una prisión. Entonces, obviamente todo esto lo va marcando, ¿no? Y él intenta escapar, tiene 4 intentos de escaparse, pero no lo logra, y hasta que unos monjes trinitarios que se dedicaban a eso, como a pagar rescates de españoles, lo pueden librar, pero pues le llevó 5 años de su vida. Fíjate qué fuerte y qué bonita etapa, o qué crónica tan interesante estamos realizando, porque en este recuento podemos ponernos esos zapatos y podemos ponernos ese saco y reflexionar tal vez que la vida eso es, una sucesión de aventuras y una sucesión de momentos que nos marcan para todo lo que hacemos y que implican que después determinen las maneras en que comunicamos estas experiencias, y Miguel de Cervantes Saavedra indudablemente las comunicó mediante lo que escribía, ¿no? Estamos indagando un poco en la vida de este gran hombre en A Contragolpe, nuestra plática sabrosa con Pati Chiñas, y nuestra invitación es para que ustedes se mantengan en este espacio. Vamos a nuestro siguiente corte, pero quédense, vamos a continuar platicando aquí en A Contragolpe de Miguel de Cervantes Saavedra. Thou hast always been with me, though we have been always apart.
Dulcinea, Dulcinea, I see heaven when I see thee. Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí en la Contragolpe. Y hay algo que es importante. Los turcos verdaderamente dominaron casi 800 años a la Europa cristiana, e incluso cada día con más exigencias. Y en algún momento dado su poderío aumentaba a grado tal que se exigió a el Véneto, o sea, a Venecia, que vivía del comercio, que le dieran la isla de Chipre, cosa que ya definitivamente era insoportable. Entonces, el Papa Pío V lo que hace es organizar verdaderamente una alianza, una santa alianza, como le llamó, entre España, Venecia y los estados pontificios, y hacerle frente, a como diera lugar, a los turcos, y sobre todo a ese sultán Selim II, que era el más exigente de los sultanes de su época. Bueno, pues entonces, ¿a quién nombrar para que se hiciera cargo de los tres ejércitos que se combinaron para hacer uno solo? Y le dicen al Papa, pues tú elígelo. Y el Papa no sabía qué hacer, pero el día que estaba celebrando una misa, abre su misal y lo primero que lee es, érase una vez un hombre llamado Juan. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Juan de Austria, dice. Y Juan de Austria, que era un hijo de Carlos V, hermano de Felipe II, y que desde luego no era de matrimonio, que lo había entregado a una familia que lo creó como Jeromín, por Jerónimo le habían puesto. Bueno, pues ese es el que, de alguna manera, ese joven intrépido se convierte en general en jefe de toda la alianza esa, y se van directamente a la lucha. Y ahí entra Lepanto, y donde, como dices, Pati, hubo una herida, que más bien fueron dos heridas. Una en el pecho, 2 balas que le atravesaron el pecho, y otra en la mano izquierda que la inutiliza. No se la quita, sino la inutiliza, y por eso le llaman pues a él el manco de Lepanto. Pero aparte de eso, y esto es lo importante, tarda mucho tiempo en sanar. Y entre que se moría y no se moría, etcétera, cuando ya sana, nuevamente se va hacia la lucha en el ejército, y es como cuando tú dices que lo vuelven a aprender, y en este caso, pues lo aprenden y lo tienen cautivo por 5 años hasta que lo rescatan las monjas trinitarias y lo pueden llevar directamente de regreso hasta su tierra. 5 años después, habían transcurrido pues desde que dejó España 10 años en conjunto. Ahora sí, sobre esta introducción, háblanos mucho de la obra de Miguel de Cervantes. Bueno, ok, sí, y como decía usted bien, también va a ir a Italia, anteriormente había dicho, y es también, todo esto va a hacer mella en su obra, ¿no? Porque todas estas cuestiones él las va a retomar después, todas estas andanzas, y eso va después a verse reflejado en sus obras. Bueno, pero ahora, hablando ya del Quijote, de esta obra tan importante, digamos, va a hacer una obra que va a ser como digamos, al inicio como una parodia a las novelas de caballería, que eran el género que ya estaba muy de moda, pero ya era tanta la demanda que ya no había calidad, digamos, ¿no? Había empezado tal vez con algunas muy buenas novelas de caballería, pero poco a poco por la demanda habían perdido calidad. Y entonces esa realmente es una de las motivaciones que lo llevan a escribir sobre esto, ¿no? Porque es como diciendo un poco, esto ya pasó de moda, esto ya está como agotado, entonces ahora, ¿qué viene, no? Y entonces aquí también entra mucho lo que decía Conchita, de la forma de que él conecta con el cotidiano, digamos, y él va bajando estas historias, ¿no? Y por ejemplo, Borges dice,
comparando a Quevedo con Cervantes, dice que para él Quevedo es como un gran objeto, digamos, una literatura, pero Cervantes es su amigo personal. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Entre, digamos, el erudito, lo que decía también Conchita, y este otro escritor que va a conectar con su tiempo y con lo que se pensaba, ¿no? Bueno, ok. ¿Cuál es la importancia del Quijote? Bueno, como que tiene muchos puntos a resaltar, pero digamos, bueno, se le va a llamar como la primera novela moderna. ¿Qué es eso? Ya había novelas, porque bueno, ya había de caballería, por ejemplo, y otras novelas en Italia, que por eso también es muy importante su paso por ahí, porque ahí conoce otras expresiones artísticas, no solo literatura, obviamente, ¿no? Sino pues pintura, música y demás. Y entonces, pero lo que él hace es como ser el primero que hace una novela moderna. ¿Qué es eso? Y que la novela moderna es una novela polifónica, que tiene muchas voces, o sea, se van a tratar muchos temas y muchas veces muchos puntos de vista, digamos, ¿no? en una misma obra, digamos. Y entonces esa es la riqueza del Quijote, que va a tener este gran abanico de personajes, de temas y también de modos de ver el mundo, ¿no? Y entonces aquí es donde vienen discursos, vienen dentro de la misma obra van a venir discursos que van al tema, que no van, cuestiones de moral, cuestiones de tradiciones, cuestiones de juegos, cuestiones de muchas cosas que se dan y que Cervantes las va a reunir en esa obra, digamos, ¿no? Bueno, y ustedes han de saber que entre el Quijote se escribió una primera parte y luego, tiempo después, se escribe la otra, ¿no? Hay años de diferencia entre una y otra. Entonces, muchos piensan que obviamente eso le dio tiempo a Cervantes de ver y reflexionar todavía mejor la obra, ¿no? Porque al principio la primera parte tiene éxito cuando la hace. Entonces, sí va a tener en el público éxito. Entonces, se vuelve algo que él lo deja, o sea, como tiene ese éxito y lo deja. Pero hay alguien más que escribe la segunda parte, que no es Cervantes, ¿no? Y entonces, en esa época, no había tanto la cuestión como ahora de derechos de autor. Entonces, pues cualquiera podía tomar los personajes de una novela y hacerlos otra historia. Bueno, siempre y cuando no los matara, pues porque eso era para el autor original, digamos. Y entonces viene este otro personaje que va a ser la segunda parte, y eso es lo que a Cervantes lo motiva, digamos, a decir, pues yo tengo que hacer esa segunda parte y matar al personaje y terminarlo bien para que no haya más, más autores, digamos, que quieran hacer otras historias con sus personajes, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, que le da la madurez para pensar muy bien cómo cerrar la historia, ¿no? Y entonces, no sé si nos da tiempo ahorita, porque quería leerles un fragmento de algo que escribió Borges acerca de Cervantes, que es una pequeña parábola. Adelante. ¿Sí? Bueno, Sí, claro. entonces dice, parábola de Cervantes y del Quijote. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, en aquel valle de la luna, donde está el tiempo que malgastan los sueños, y en el ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. En mansa burla de sí mismo, ideó un hombre crédulo, que perturbado por la lectura de maravillas, dio en buscar proezas y encantamientos en lugares prosaicos que se llamaban el Toboso o Montiel. Vencido por la realidad, por España, Don Quijote murió en su aldea natal hacia 1614. Poco tiempo lo sobrevivió Miguel de Cervantes.
para los dos, para el soldado y el soñado, para el soñador y el soñado, toda esa trama fue la exposición de dos mundos, el mundo irreal de los libros de caballería, el mundo cotidiano y común del siglo XVII. No sospecharon que los años acabarían por limar la discordia. No sospecharon que la Mancha y Montiel y la magra figura del caballero serían para el porvenir no menos poéticas que la estepa de Simbad o las vastas geografías de Ariosto, porque en el principio de la literatura está el mito y el mismo en el fin. Qué interesante, Patti, y además se queda en la mesa, vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero queda en la mesa esta idea de cómo un personaje o un escritor que escribe, digamos, a ras del suelo, que escribe de lo que va viviendo y sin el estudio universitario y sin la cercanía a los eruditos, ¿cómo es que alcanza o cómo le alcanza para escribir una obra como El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que ha sido calificada como la obra universal del español, en donde hay más términos, más palabras en español, o donde la gran riqueza de términos que se usan es otro de sus sellos, ¿no? ¿Cómo es que debía tener una habilidad muy especial para ir captando todos estos términos, para ir captando toda esta forma tan correcta de hablar, porque además, y toda esta forma tan lógica y tan elegante, porque el Quijote es un texto elegante, a veces ingenuo, a veces ingenioso, pero nunca deja de ser un texto exquisito y elegante, como a una persona que no estuvo en estos centros de eruditos le alcanzó para escribir algo así. Pero bueno, pues esto es de lo que vamos a estar hablando en A Contragolpe, y nuestra invitación es para que se quede aquí a esta conversación con nuestra querida amiga, la arquitecta Patti Chiñas. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. And thy name is like a prayer an angel whispers, Dulcinea. Pues en este recuento biográfico que se hace pues a partir de investigaciones y de especialistas en Miguel de Cervantes Saavedra, poco se encuentra sobre su vida amorosa. Se habla de una hija que tuvo antes del matrimonio, como se llamaba en aquella época, pues que siglo XVII, como se llamaba, entonces una hija natural. Pero también se habla de un matrimonio que tuvo en algún momento de su vida un poco para cumplir con la sociedad, porque era lo que se esperaba de un hombre serio, en un intento por establecerse, pero un matrimonio que hay biógrafos que lo mencionan como un matrimonio bastante aburrido, que le deja poco, y a la esposa él la deja de pronto establecida en una ciudad estable, y él se va a vivir con sus hermanas, de las que escribe y a las que menciona también en algunas de sus obras, y que, como lo mencionábamos hace un rato, pues no solamente escribe, aunque es la más destacada, obviamente, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sino Patti, Miguel de Cervantes Saavedra también escribe otro tipo de obras. Hace un momento tú mencionabas ya su poesía. Sí, así es, Conchita. Y otra vez, tomando como sus referencias, también hay que decir que en 1492 se da la gramática de Nebrija, que va a ser esta primera, el primer libro que se da sobre las reglas del castellano, digamos. Entonces, como dices tú bien, que es alguien que escribe con propiedad y demás, pero tenemos afortunadamente ya esta obra de respaldo, ¿no? Que se da de Nebrija, que donde están las reglas como ya claras, digamos, o un poco más dando las reglas del español, y él también escribió diccionarios. Entonces, la como preceptiva literaria. Algo, ya hay algo en que basarse, exactamente, porque antes de esto de Nebrija, nada, solo había gramáticas, pero sobre el latín, pero de otros idiomas romances no.
Y entonces esta de Nebrija va a ser como muy importante porque también le va a dar cimiento, digamos, a los escritores que vienen después, ¿no? Bueno, dicho eso, sí, escribió otras obras también que son importantes, que es lo que les decía, escribió poemas como este libro que se llama El Parnaso, Viaje al Parnaso, La Galatea, que la escribe en 1585, El Ingenioso Hidalgo es de 1605, pero la primera parte. Luego vienen sus novelas ejemplares, que la escribe en 1613, y dentro de esas novelas ejemplares está La Gitanilla, El Amante Liberal, Rinconete y Cortadillo, La Española Inglesa, El Licenciado Vidriera, La Fuerza de la Sangre. Y aquí un apunte en El Licenciado Vidriera, ahí va a dar como una crítica a los editores, ¿no? O a los que hacen que algunas obras salgan, y ahí él dice que muchas veces a los escritores se aprovechan de ellos, ¿no? Porque muchas veces sacan el tiraje de unas obras y luego dicen que hicieron 1500 y resulta que hicieron 3000, y luego los que se vuelven ricos son los editores, ¿no? Entonces, bueno, que tal vez eso le pasaría en algunas veces. Luego viene la segunda parte de Don Quijote, que es en 1615, que esta parte la va a dedicar a Pedro Fernández, que va a ser el conde de Villa de Valdeflores, que va a ser como su último mecenas, digamos, que va a tener como muy buen trato de él, y por eso le hace esta como dedicatoria. Y luego vienen los trabajos de Persiles y Sigismunda, que él le llama Sigismunda y luego a veces se les dice Segismunda, ¿no? Pero bueno, el título original es Sigismunda. Entonces, digamos que estas son las obras que él hace, pero que pues le va a dar como este cuidado, este tiempo, y que también en muchas de ellas va como innovando, ¿no? Claro, el Quijote viene siendo como la estrella, digamos, y eso es lo que todos conocemos, pero las obras anteriores, pues, y posteriores, bueno, también son importantes, ¿no? Y también, digamos que muchos dicen que, bueno, en el Quijote él se encuentra a sí mismo, digamos que como escritor, digamos, él va a empezar el Quijote como siendo una sátira, así, pero luego ya encuentra otros caminos sobre la marcha, ¿no? Y entonces él ya se encuentra ahí, digamos, ¿no? Y el Quijote va a ser, por eso el Quijote es tan, que se le ven muchas cosas al mismo tiempo, digamos, ¿no? Aparte de ser una novela polifónica, también podemos encontrar muchas cosas en el Quijote. Y déjenme leerles algo que escribió, que dice Luis Domínguez, que es un librero español, que dice: el personaje del hidalgo de la triste figura, conmovedor en sus deficiencias y amado por sus errores, cuyo juicio falible sobre la realidad nos emociona porque viene de un corazón recto, al que la inmoralidad no desmoraliza, secundado por un compañero que se le opone en todo, pero que le complementa en la amistad. Es de parte no de las antologías literarias, sino de la memoria consoladora de todos los lectores, e incluso de quienes no leen. Sin Lope de Vega, sin Quevedo, la literatura sería mucho más pobre, pero sin Don Quijote sería más pobre nuestra humanidad. Fíjate que hay algo que es muy importante. No sé quién lo escribió, pero por ahí en algún documento leí que un pensador decía que al Quijote había que leerlo 3 veces en la vida. Una, cuando se es niño o adolescente, que causa hilaridad. Otra, cuando se es un hombre maduro, invita a la reflexión. Y cuando es un viejo, sale la lágrima. Y creo que es muy justo lo que apreció esa persona, que no se me viene a la mente ahorita cómo se llama. Pero también, si bien es cierto que en 1615 se publican muchas obras, sus 8 comedias,
Y aparte los entremeses, 8 entremeses que ahora han tomado carta de naturalización aquí en México por el Festival Cervantino, y que pues entre otros son el Gallardo Caballero, la Casa de los Celos, el Rufián Dichoso, Pedro de Urdamalas, el Retablo de las Maravillas, la Guardia Cuidadosa. Son verdaderamente exquisitos esos entremeses. Yo creo que Miguel de Cervantes Saavedra, que muere un año después, en 1616, muere con él, pues, una fuente inagotable de creatividad, pero aparte de eso, de calidad. Y mira lo que es la vida paralela, ¿no? Ese mismo año, si Miguel de Cervantes se le puede llamar el padre de la literatura española, yo creo que el padre de la literatura inglesa, William Shakespeare, también muere ese mismo año. Pero Miguel de Cervantes tenía algo que era muy importante, era modesto, demasiado modesto, tal vez hasta llegar al amargor en la vida. Cuando se entierra, lo entierran en un convento de, no recuerdo cómo se llama. Igual de las trinitarias, porque él pide que gracias a que ellos la rescataron de la prisión, pide ser enterrado ahí también. Pide ser enterrado ahí. Bueno, pues yo creo que es hermosa la vida de él, a pesar de que era trágica, porque estuvo 2 veces en la cárcel, porque convivió con asesinos, con defraudadores, con ladroncillos de barrio, con la peor ralea social de España que le tocó vivir, y que tal vez eso le inspiró a muchos de sus personajes y los llevó a lo sublime. Sí, seguramente de todo eso le sirvió para tomar de ellos algo, ¿no? Para sus personajes, sí, cómo no. Pues es que como dicen las abuelitas, ¿no? Ahí está la vida y al final vivir es una sucesión de aventuras y cómo las aprovechemos, cómo las consignemos, cómo las lloremos también, pues esa es nuestra decisión. Y él en realidad vivió como un gran aventurero, hizo de su vida una gran aventura y de cada momento pudo tomar lo que le servía para compartirlo en la obra que escribió. Sí, y como decía este librero, y llegar a todos, ¿no? A los que lo han leído y a los que no lo han leído, porque sus personajes ya permearon a la cultura popular, ¿no? Tanto la cultura popular como la cultura, digamos, académica, ¿no? Y él presintió su muerte, tan es así que hay un terceto que escribe muy hermoso y que dice lo siguiente: puesto ya el pie en el estribo, con las ansias de la muerte, gran señor, esta os escribo. Se lo escribió a un personaje como exordio para una carta. Sí, y creo que esa es parte de la dedicatoria que le hace aquí al conde. Exactamente. Que abre Segismunda, esa obra, sí, así es. Pues, Conchita. Pues se nos acabó. Ahora sí que tenemos puesto un pie en el estribo para cerrar a contragolpe. Pero nada más en el estribo literario, por favor. Pues, en el estribo del programa a contragolpe de este domingo. Y sí, que nos quedemos con esa idea de que sin el Quijote de la Mancha, sí, la humanidad sería más pobre. Y bueno, pues agradecerles la atención a este programa, agradecer a La Mexicana las facilidades para transmitir este programa, agradecer también a Eder San Germán en la edición de A Contragolpe. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por supuesto, en compartirnos su agenda cultural. Gracias a Sobeida Toledo en las redes sociales. Y muchísimas gracias a nuestra invitada hoy, la arquitecta Pati Chiñas. Te agradecemos mucho esta mañana. Un gusto estar con ustedes. Y nuestro deseo, gracias a ustedes por el lugar y por cualquier lugar donde nos estén recibiendo. Nuestro deseo es que estos días lluviosos estimulen así nuestro ingenio y nuestra creatividad para hacer grandes cosas también. Así es que no se olviden que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a contragolpe. Y al haber despedido a un trío inmortal, como fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha,
su gran compañero Sancho Panza y su amor platónico Dulcinea, nos despedimos y les pedimos que por favor estén con nosotros el próximo domingo en punto a las 10 horas para llevar a sus hogares un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias. To love, pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without